Sea bienvenido en esta hora. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el amor de Dios? Quiero que usted me acompañe ahora en la reflexión de la palabra, pero primeramente vamos a pedir al Señor que nos dé luz para poder entender y comprender lo que Él nos ha de entregar en esta hora. Padre, con toda reverencia nos doblamos delante de ti, nuestro corazón se inclina. Entendemos que tú eres soberano, que tú eres Dios. Y todo aquel que entiende esto, Señor, tiene que doblar su corazón y su vida, entregarla de continuo delante de ti. Nosotros, Señor, en esta hora pedimos que tú tengas clemencia, nos ayudes, atiende nuestra necesidad. Tú sabes, todos aquellos que han de escuchar este mensaje, te pido que prepares sus corazones, sus vidas, que sea un mensaje, Señor, lleno de tu gracia y lleno de bendición. Te pido también que dirijas, Señor, mis labios. Ocupa todo mi ser, Señor, para que fluya lo que has de entregar en esta hora. Te lo pido por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Siempre la gloria para ti, Señor. Quiero que vamos al libro del profeta Jonás, en el capítulo 4. Si usted tiene la Biblia, me puede acompañar, si no, puede seguir, Señor, muy atentamente lo que hemos de leer en esta hora. Jonás en el capítulo 4 dice lo siguiente, tocando el verso 11. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aleluya. Sea el Señor dirigiéndonos en esta hora. Aquí hay un juicio que Dios ha, por intermedio del profeta Jonás, el cual lo ha enviado a Siria, a su capital Nínive, para que pueda entregar un mensaje. Este mensaje era de juicio. Este mensaje era para que ellos entendieran que ya habían llegado al colmo de la maldad, que habían llegado ya a ser una nación atroz en cuanto a su conducta, a su inmoralidad, a su perversidad. Todo esto ya había llegado al colmo. Entonces Dios había mandado, porque esto no es una petición, Dios ordena, Él constituye profetas, y al constituirlos, Él les ordena lo que tienen que hacer, el mensaje que tienen que entregar. Aquí no se trata de que el profeta quiera hacerlo o no. Está comisionado para esa labor y debe solamente desarrollarlo. Y eso era lo que Dios hizo con el profeta Jonás. Le dio una orden que tenía que ir a aquella ciudad. Pero cuando estamos nosotros dentro de la ciudad, de ahí de Nínive, podemos ver esa tremenda, o ese lugar poblado de tal manera que se transformaba también en un comercio, en un lugar de tránsito permanente y de gran riqueza, mucho lujo, un lugar donde habían tenido gran prosperidad, un lugar donde se había constituido tránsito permanente y también lugar donde muchos llegaban. Esta nación, que en ese tiempo era una de las naciones de potencia mundial de ese entonces, una nación muy temida y también muy conocida. Conocida, ¿por qué? Por sus atrocidades. Eran tantas las atrocidades que hacían, tan crueles, en las conquistas. Ellos tomaban a aquellos que conquistaban y realmente colocaban una ferocidad en aquellos conquistados y los trataban de una manera inhumana. Eran terribles. Por eso se cuentan muchas historias de esto. Muchas de estas también nosotros las encontramos en la Escritura. Pero Dios la ha mirado. Dios ha considerado mandarles un mensaje. Dios ha considerado atenderles a ellos.
no dejarles, aún siendo ellos paganos, siendo gentiles, en el corazón de Dios estaban también ellos presentes. Nosotros no vamos a tratar de entender, no vamos a tratar de comprender esto, porque ni siquiera el profeta Jonás podía dar entendimiento a lo que Dios les estaba mandando. Él estaba abrigando una cantidad de sentimientos con respecto a esa nación, los cruentos y malvados que eran. Eran personas que actuaban, le digo, con un corazón tan perverso, eran inmorales. Entonces, todas estas características violentas que tenía aquella nación, ahora Dios los había mirado, Dios había considerado poder darles una oportunidad para que ellos pudieran proceder al arrepentimiento. Como le digo, Dios es soberano en todas las cosas. No hay que tratar de entender lo que Dios hace y por qué lo está haciendo. Simplemente nosotros debemos ceñirnos a lo que Dios quiere y Él desea hacer, nada más. Ahora, lo que sucedía en ese lugar, aún ellos viviendo su vida tal como lo dice este verso que hemos leído, que ellos ni siquiera podían discernir entre su mano derecha y la izquierda. Está diciendo que ellos actuaban de tal forma que ni siquiera ellos se daban cuenta de lo que eran, de lo que vivían, cuáles eran sus sentimientos, cuál era la forma de mirar a sus semejantes. Ellos vivían simplemente cada cual por lo suyo. Ellos tenían que ver por ellos y nada más, era lo único que les importaba. Entonces, cuando Dios hace, estamos hablando en ese verso 11, dice claro que ellos no podían discernir. Cuando Dios le estaba hablando al profeta Jonás, ellos no pueden discernir entre su mano derecha y su izquierda. No tienen conciencia, son como un niño, ellos hacen nomás. Pero la maldad de ellos había llegado al colmo delante de Dios. Ellos están en su vida ordinaria, transcurriendo los días tal como lo viven. No hay ningún cambio. Ahora se produce algo que para ellos es inesperado. Es tan inesperado que les causa un llamado de atención, una preocupación. Ellos atienden a una persona que ha llegado ahí. Esta ciudad es muy grande. Lo dice que hay más de 120.000 habitantes en ella. Es un extenso terreno. El que ha llegado es un mensajero que viene muy lejos. Este mensajero ha tenido que viajar durante algunos días para poder llevar el mensaje. Ellos no saben ni una de las circunstancias que rodean todo esto. No saben de las situaciones, no conocen más allá al mensajero. Lo único que van a colocar atención a aquel que entra a aquella ciudad y empieza a pregonar un mensaje. Esta nación malvada, esta nación cruenta, perversa, esta nación inmoral, se encuentra ahora escuchando a un pregonero. Este pregonero que viene de lejos, pero ha llegado porque tiene un mandato de Dios que tiene que entregar en ese lugar. Esta nación malvada, como lo puedo decir, ha escuchado y va a escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos. El sentimiento de un pueblo al escuchar a un predicador. ¿Cómo actúa ese pueblo cuando está escuchando a aquel pregonero? Que tiene que tal vez no podemos realmente comprender cómo lo hizo, pero tratamos de tener alguna luz, cómo él desarrolló este mensaje, colocándose en diferentes lugares o tomando algún grupo de personas que se encontraron ahí para poder ir entregándole el mensaje. Esto no fue ni un día ni dos, fue mucho más allá, para poder que cada uno de ellos atendiera y pudiera comunicarlo al otro, que el mensaje no tenía un tiempo señalado. Eso era lo tremendo de esto, que se había señalado un tiempo, es que este mensaje de juicio iba a concluir. Este sentimiento del pueblo, entonces, escuchar a este pregonero, a este predicador, inmediatamente colocaron oído, pusieron atención y aceptaron inmediatamente el mensaje, porque este mensaje es un mensaje de juicio. Aceptaron el mensaje,
se vistieron de cilicio a ver la gravedad de la falta y lo severo del castigo. Era tan, mire, escúcheme, era severo el castigo y las faltas eran graves, la que estaba el pregonero señalando a ellos. Entonces, ni ellos mismos se habían visto de esa manera, pero están escuchando a aquel que dice que viene de parte de Dios. Y hablar de Dios, de los hebreos, es el único Dios conocido como el Dios poderoso, grande, temible. Entonces es digno de poner atención. Ahora, ellos no han sabido lo que ha tenido que vivir el mensajero. Ellos no saben absolutamente nada de los pormenores, de todas aquellas situaciones en las cuales tuvo que pasar el mensajero. Ellos solamente están escuchando. Por eso para muchos de ellos tal vez ese mensajero era un desconocido. Pero lo que caló muy dentro de cada uno de ellos fue el mensaje. Porque el mensaje era lo fundamental, el mensaje era lo principal. Más que saber cierta manera de este mensajero. ¿Quién es este mensajero? Lo importante es el mensaje, porque estaba representando a Dios. Ese mensaje era un mensaje enviado del cielo para aquella ciudad, que Dios en ese momento los había mirado y había señalado juicio. Y el pregonero lo está diciendo. Esto tiene un tiempo en el cual se ha de cumplir. Pero es muy extraño que Dios tome un profeta y lo envíe a otra nación, una nación pagana, cuando los mensajeros del Señor están para su nación, están para poder guiar a su nación, poder corregirles el camino, la dirección que ellos han tomado. Pero ahora toma uno de estos profetas y lo saca de su territorio para llevarlo a un lugar lejano, muy distante, que son varios días de camino, para poder llegar a ese lugar y entregar el mensaje. Y sabiendo todo el entorno, ¿qué es Asiria? ¿Qué es lo que ha hecho Asiria? ¿Cómo se comporta Asiria? Lo malvados y cruentos que son. Y hay muchas historias sobre esto, muchas historias. Cuando usted se pone a leer libros históricos sobre esta nación, se encuentran muchas cosas atroces. Entonces todos sabían esto. Ahora que se toma un mensajero de los hebreos, un mensajero, un profeta, para ser llevado fuera a donde los paganos y entregarle un mensaje, la verdad que inclusive para el mismo profeta esto no tenía comprensión alguna, aunque él albergaba un sentimiento en contra de aquellos, porque inmediatamente se vio o se mostró cuando toma una dirección contraria al lugar que Dios lo había enviado. Pero mire, lo importante, lo que nosotros estamos viendo en este momento, es que Dios, como lo dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo deja claro que no solamente en ese tiempo, sino que también en el pasado Dios obró de esta manera, porque Él es Dios, Él es Dios. Él no actúa de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras acciones. Él actúa conforme a su naturaleza, porque Él es Dios. No hay otro que se le iguale. Por eso, lo que debemos tener claro, cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, no solamente hemos entrado en la familia del Señor, no solamente somos uno más de los salvados, uno más de los redimidos y contados en el número, también somos uno más, el cual estamos sujetos a obediencia al Señor, un mensajero más. Recuerde, yo, como usted, somos un mensajero, personas que Dios ha constituido para poder llevar el mensaje. Y esto es importante, porque ¿cómo, si no hay quien lleve el mensaje, cómo irán? ¿Cómo irán lo que Dios quiere entregarle? ¿Cómo irán aquello que es necesario para obtener una salvación? Aquello que es necesario para poder obtener el perdón. ¿Cómo lo sabrán? Para eso Dios ha constituido mensajeros.
Ahora, este mensajero no estaba de acuerdo a lo que Dios le había enviado. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, cuántos de los que están escuchando, no están de acuerdo? No están de acuerdo en que Dios los envíe. No están de acuerdo en que Dios les diga lo que tienen que hacer. Pero nosotros estamos sujetos, usted y yo estamos sujetos a lo que Dios ha determinado. Y en eso no hay forma de transarlo. No se tranza por ninguna manera. Por eso no olvides nunca que tú eres el mensajero, como lo soy yo. Estamos proveyendo el mensaje de salvación, pero no somos el Salvador. Cristo es el Salvador. Dios se estaba salvando en ese entonces y ahora Jesucristo, a través de su obra, sigue salvando. Por eso el mensaje que ellos recibieron provenía, mire qué interesante esto, el mensaje que ellos recibieron allá en aquella ciudad provenía de uno que había estado muerto en un pez. Sí, le digo, uno que había estado muerto dentro de un pez. Y el mensaje que recibimos nosotros, y el mensaje que han de recibir los que vienen después de nosotros, es de aquel que estuvo muerto también y resucitó para darnos vida. Él estuvo muerto y resucitó para darnos vida y nos entregó el mensaje que es el Evangelio de Jesucristo. Ese que estuvo muerto, como Jonás, estuvo muerto y también fue resucitado. Nosotros no sabemos, porque no nos indica más allá el texto del que hubiese estado él contando su testimonio de todo lo que había vivido, todo lo que tuvo que pasar, por cuanto no quería colocarse en obediencia para poder llevar el mensaje. Y no hablemos de la distancia, porque aquí no tenía que, el problema no era la distancia a la cual tenía que transitar Jonás para llegar con el mensaje. No era el problema eso. El problema estaba en que él tenía sentimientos contrarios a lo que Dios estaba estableciendo, que era llevarle un mensaje para que ellos estuvieran apercibidos de lo que Dios iba a hacer. Era un sentimiento de aborrecimiento por toda aquella nación. Él tenía un desprecio total a ellos. Por eso le digo, no tiene que ver la distancia. La distancia simplemente es el aborrecimiento que él tenía por aquello que el Señor lo enviaba para poder entregarle el mensaje. Recuerde, este mensaje que nosotros recibimos, y es importante que usted lo tenga presente, es de Jesucristo, que un día estuvo muerto y resucitó, y es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. No podemos hacerlos a un lado. Usted ni siquiera lo intente. Te puede sorprender también, porque esto es muy llamativo. Te puede sorprender, como yo muchas veces me he sorprendido, como Dios hace. Es increíble esto. Dios hace cosas que a nosotros nos dejan la verdad sin palabras para poder dar a entender o a conocer. Por eso muchas veces me he sorprendido, como tú también, tal vez muchas veces estás sorprendido como Dios hace. Aquellos que tal vez mirábamos como candidatos más seguros para convertirse a Cristo, todavía no lo hacen. Pero colocábamos nuestra mirada en nuestro corazón a aquellas personas que tal vez los veíamos sensibles y más dispuestos a poder recibir el Evangelio de Jesucristo. Pero todavía no lo hacen. Y tal vez aquellos que mirábamos con más distancia, porque sus actitudes para nosotros mostraban un desprecio total a nuestro Señor y los mirábamos distantes. Y lo que estoy hablando, te tiene que entender que sus sentimientos que también tenía Jonás, distante hacia ellos. Por eso nosotros tal vez a muchos miramos con distancia, porque realmente mostraban un desprecio, casi un desprecio a nuestro Señor. Pero muchos de ellos, que nosotros miramos en forma distante, ahora son personas cambiadas, porque atendieron el mensaje y se arrepintieron y se convirtieron a Jesucristo. ¿Se da cuenta lo que nosotros vivimos? Porque a veces todas nuestras acciones están ligadas a nuestro parecer, a nuestros sentimientos, en la forma en que comprendemos lo que nos rodea. Pero muchas veces nos quedamos sorprendidos cómo Dios actúa, cómo Dios hace. De igual manera como Nínive creyó. Creyeron ellos, y esto era contra todo pronóstico.
Si alguien hubiese tenido que hacer un pronóstico con respecto a si esa ciudad se iba a arrepentir, si Dios les decía lo que ellos estaban fallando, lo que se estaban equivocando, las maldades que estaban haciendo, le digo que nadie habría dado nada por ellos. Habrían pensado que habrían seguido en su maldad, habrían seguido haciendo lo malo, pero pusieron atención al mensaje y Nínive creyó. Por eso le digo, fue esto contra todo pronóstico. Y Jonás sabía muy bien que si se arrepentían, Dios los perdonaría. Pero el sentimiento humano, el sentimiento que abrigaba el profeta, era totalmente contrario a que ellos se arrepintieran. Era totalmente contrario, porque él estaba esperando el juicio contra la ciudad cuando se concluyeran los 40 días. Porque desde que se entregó el mensaje que él pregonó, dijo: de aquí a 40 días vendrá el juicio. Él no esperaba que se arrepintiera de ninguna manera, porque consideraba que gente tan cruenta y perversa nunca se arrepentiría. Pero contra todo pronóstico, y esto es tan grande, contra todo pronóstico, Nínive creyó y se arrepintió. Se vistieron de cilicio, se pusieron en amargura, se ordenó ayuno total, no podían ingerir alimento ni siquiera los animales. Todos se pusieron en este ayuno para que Dios considerara no mandarle juicio. De eso se trataba el mensaje, porque si Dios hubiese querido destruirla, no les pone un tiempo, no manda un mensajero, simplemente la destruye. Pero Dios quería tratar con ellos eran gentiles. Esto que estamos viendo, esto no tenía precedente, pero aquí se marcaba y también señalaba el tiempo que cuando vendría Jesucristo y los hombres ya tendrían que salir de su tierra, tendrían que salir de Jerusalén y llevar el mensaje a los alrededores y a todo el mundo. Ya se estaba mostrando, ya se estaba dando luz sobre esto y estaba Jonás llevando el mensaje a los gentiles. Pero Jonás, después de entregar el mensaje, estuvo esperando para ver el juicio de Dios, que esa ciudad fuera destruida. Yo le aseguro que buscó el mejor lugar para poder tener una vista panorámica de todo el desastre y la desgracia que quedaría en ese lugar. Pero por la fe en el mensaje los hizo obrar en arrepentimiento. Y eso es importante, que cada persona que escuche el mensaje realmente pueda obrar en arrepentimiento. Pero es necesario que cada uno de nosotros, que conocemos al Señor, que el Espíritu Santo está en nuestra vida, podamos disponernos como ese mensajero. A veces vivimos con indiferencia a esto. Estamos más ligados a los que nos rodean, a los cercanos, a los que tenemos cierta afinidad, pero aquellos que están lejos y no tienen ni una afinidad con nosotros pasan a ser extraños, como lo era para Jonás. Todos aquellos eran extraños. Eran tan extraños que ni siquiera merecían que se les llevara un mensaje, porque podían proceder al arrepentimiento, aunque estaba en él la duda, sabiendo que eran tan crueles y malvados que no lo harían nunca. Pero por la fe escucharon el mensaje, por la fe pusieron y obraron en arrepentimiento, se vistieron de cilicio, escucharon la voz de Dios y corrigieron su camino. Que es importante esto. ¿Cómo que los demás corrijan su camino? Si tal vez estás esperando, porque esto ocurre, como te decía, que muchas veces vemos en aquellos más sensibles a la voz, más sensibles, vemos unos nuevos convertidos, pero se quedan en esa pura sensación de emociones y no se arrepienten nunca y nunca tienen una obra de arrepentimiento para venir a Jesucristo. Pero más aquellos que son más reacios, más difíciles, los vemos dentro de las filas, los vemos alabando a Dios y gozándose con el Señor. Por eso le escucharon la voz de Dios ellos y corrigieron su camino.
Y quedó como precedente esto en el tiempo. Dios salvó a los gentiles, salvó a aquellos paganos. Dios los salvó, independiente del sentimiento del profeta, independiente, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es muy bueno, grande es el Señor. Todas estas situaciones, todos estos momentos que tienen que vivir aquellos que necesitan del Señor y aquellos que tienen que llevar el mensaje, son dos movimientos que tienen que hacer. Estamos hablando de dos tipos de personas: aquellos que tienen que hacer la labor que Dios les ha encomendado y no la hacen porque se han quedado conformes con ser ellos nomás los salvos. Tal vez tú estás en tu casa diciendo: gracias Señor porque soy salvo, y los que están fuera de tu hogar, los que están distantes a tu hogar, que muchas veces tienes tiempo para poder entrelazar alguna conversación, pero nunca le hablas del mensaje de Jesucristo, nunca les llevas el mensaje. Pero puedes tener muchas amistades, pero jamás les hablas de Jesucristo porque te sientes tan conforme de ser tu salvo. Pero el Señor te ha puesto a ti para llevar el mensaje, y a ellos también Dios ha de tocar sus corazones para que puedan atender a aquel mensaje que tú estás llevando. Pero si Dios te está enviando, por favor, no mires para otro lado, no busques otro camino para salirte del sendero que Dios te ha encomendado. No lo hagas. ¿Cómo ellos podrán arrepentirse? ¿Cómo podrán ser salvos si no hay quien les predique? ¿Cómo? Ellos tienen que escuchar el mensaje, como lo hizo Nínive. Escuchó, aunque el mensajero no iba de buena gana, el mensajero iba molesto, pero fue a cumplir esa labor que Dios le había encomendado, y lo hizo. Y sabemos que ese sentimiento le siguió acompañando. Tal vez en esta hora, tal vez para muchos que han de escuchar este mensaje y todavía no tienen a Jesucristo, no tienen a Jesucristo. Y aquí hay algo que es un precedente, como les decía, muy importante, porque si se hubiese considerado entre todas las naciones que Dios hiciera misericordia, los que todos habían concluido que Dios habría dejado de lado a los asirios, porque esa gente, tal vez para muchos de ellos, no tenían perdón de Dios por sus actitudes, por su forma de proceder. No había forma que Dios los considerara. Pero mira dónde Dios fue: a aquellos que eran más crueles, a aquellos que ni siquiera podían discernir entre su mano derecha y su izquierda. Y muchas veces tal vez tú estás pensando que hay personas que no merecen el favor de Dios, no merecen que Dios los salve y los perdone. Y aquí Dios nos está mostrando claramente: si en ese entonces la ciudad más cruenta, el país más malvado, los hombres perversos, Dios los miró, siendo que ningún hombre habría considerado ni siquiera llevarles un mensaje de arrepentimiento si Dios no lo hubiese mandado, porque si no es enviado, el profeta no habría ido de ninguna manera, y deja un precedente bien marcado, porque tal vez tú estás mirando a Dios de lejos. ¿Me escuchas? Tal vez estás mirando a Dios de lejos porque te sientes que tu pecado es imperdonable. La vida que has llevado es tan terrible que Dios nunca te va a mirar. Pero quiero decirte que esto ha quedado como un precedente, que Dios no está mirando lo que hiciste, sino lo que Dios quiere es que tú procedas al arrepentimiento, y te da la oportunidad. Te da la oportunidad de venir a Él. Todo aquel que viene a Dios, Él no le echa fuera, le recibe con amor, le atiende. ¿Por qué? Porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Aquí no hay un estándar de maldad. No hay para decir, de acuerdo a ese estándar, si el hombre tiene o no cabida en el plan de salvación. No hay un estándar de este. Pero tal vez muchos de los que tienen que llevar el mensaje, hacen la diferencia inmediatamente
en aquellos que ven como perdidos y que nunca van a aceptar a Jesucristo y lo dejan de lado. ¿Me estás escuchando? Dios te está hablando a ti. Tú que estás llamado a llevar el mensaje. Y también te habla a ti. Tú que estás llamado a que puedas atender el mensaje y encontrar en ese mensaje al único que puede darte salvación, al único que puede levantarte del real estado en que te encuentras, porque Dios no va a mirar, porque no hay un estándar de pecado para decir si te perdona o no te perdona. Él lo que busca, que tú puedas entender que es el único que puede hacer esto, el único que puede rescatarte, Jesucristo. No hay nadie más. Tal vez para ti puede ser muy grave, tal vez puede ser muy tremendo, pero lo que ellos vivían como nación era lo más terrible de ese tiempo, era lo más horrible de ese tiempo. Mira lo que Dios hizo. Ellos escucharon el mensaje, entendieron la gravedad de la falta e inmediatamente consideraron arrepentirse. Y no solamente pensarlo, sino también obrar en eso, vistiéndose de cilicio, hacer ayuno, para poder encontrar el favor de Dios y que aquel juicio que había señalado quede en nada, quede en nada. Pero mira la mirada de Dios, inmediatamente Dios miró la actitud de ellos, porque era una actitud sincera, una actitud real. De esta manera, tal vez te puedas considerar que estás perdido y Dios nunca te va a mirar. Yo te digo que estás en un error, porque Dios te ha estado mirando, Dios te ha estado observando. Dios quiere traerte a su familia, Dios quiere levantarte para su gloria. Como Nínive se vistió de gloria, de la misma manera Dios lo quiere hacer contigo, de la misma forma, porque para Dios no hay nada que sea imperdonable. Dios te perdona. Dice la Escritura que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón. Pero tú, ¿cómo podrías hacerlo? ¿Cómo podrías hacerlo si no conoces nada de esto, si no puedes distinguir entre la mano derecha y la izquierda, como lo dice el apóstol Pablo? El hombre natural no puede comprender o no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender. ¿Cómo yo podría entender si era su estilo de vida, su forma de relacionarse? Ellos habían aprendido de sus generaciones esa forma de vida, era su cultura. Entonces eso es lo que señala. ¿Por qué? Porque Jonás conoce a Dios, sabe quién es Dios, conoce los mandamientos, los estatutos que Dios entregó, pero ellos no los conocen, no los entienden, no saben nada. Por eso tú que eres espiritual, no esperes que aquel que no conoce al Señor pueda entender lo que tú entiendes. Ellos no lo pueden discernir. Por eso tú tienes que llevar el mensaje, para que a través del mensaje ellos puedan venir. A través del mensaje puedan conocer al Señor. Haz tu labor, la que Dios te ha enviado, la que Dios te ha encomendado. Haz tu labor y no te sientas cómodo en tu casa. Sentirte cómodo, que tú estás a salvo de todo, mientras que otros se pierden, porque tú estás en la comodidad. Sal de esa comodidad. No te digo que hagas cosas inadecuadas o te levantes contra las autoridades para hacer algo, sino que mientras haya momento para hacerlo, hazlo. Mientras que Dios te dé el espacio para hacerlo, hazlo. Ahora, si tú no has recibido al Señor porque piensas que Dios no te mira, yo te digo que estás muy equivocado, porque tienes que hacer en esta hora es vestir tu corazón de arrepentimiento. Si lo haces en este momento, vistiendo tu corazón de arrepentimiento como lo hicieron a aquellos de esa ciudad, se vistieron de arrepentimiento. Si tú lo haces, la Escritura señala lo siguiente. Comprende, mira lo que dice la Escritura, dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuán negras sean tus faltas,
Dios te limpiará, Él te salvará, pero tienes que vestirte de arrepentimiento en esta hora. Como ellos dijeron ahí en la ciudad cuando escucharon el mensaje, escucharon a aquel que estaba voceando, atendieron, pusieron todo a disposición para poder hacerlo. Dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Inmediatamente pusieron, si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos volvemos de este camino que llevamos, si nosotros realmente de corazón nos sentimos compungidos por esto y no queremos hacerlo más, Dios cambiará lo que ha enviado. ¿Y lo hizo Dios? Claro que sí. Claro que lo hizo. Dios por amor envía a su siervo a los perdidos. Por amor te envía a ti, a los perdidos. Por amor entrega mensajes para los perdidos. Y debemos sentir ese amor. Jonás desarrolló amor por la calabacera porque Dios le hizo nacer una calabacera mientras él estaba esperando que la ciudad se destruyera. Mientras que la ciudad, Dios mandara juicio sobre ella, Dios le hizo levantar una planta, una calabacera, dice la Escritura. Pero él desarrolló amor por esa calabacera. ¿Por qué? Porque le dio frescura, le puso una sombra y le evitaba ese calor intenso. Él se sentía cómodo, llegó a sentir una relación con esa calabacera que no sintió de ninguna manera con ninguno de los perdidos, con ninguno. No tuvo amor por ninguno de los habitantes de Nínive, aún cuando transitó esas calles, aún llevando el mensaje, aún cuando ellos pusieron atención, porque el hecho de que hubiesen puesto atención en su mensaje debería inmediatamente haber conmovido su corazón, inmediatamente, porque lo único que quería, nada más que esa ciudad fuera destruida, por los antecedentes que tenían aquellos hombres. Pero sí una relacionó inmediatamente un amor hacia esa calabacera porque le dio bienestar. Fue para él más importante que cualquier habitante de Nínive. Ahora, ¿amas lo que más te importa? ¿Amas las cosas que te importan? ¿Tienes detalladas las cosas que realmente son importantes para ti? Ahora se da mucho, con este tiempo de pandemia que estamos, el poder cuidar de los cercanos, evitar que se junten con otros, que estén en sus casas guardados, y todo esto es una tremenda preocupación para que nadie se contamine. Claro que es bueno que lo hagan, pero lo más importante es proveerle lo que Dios nos ha entregado, proveerles el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas de las que están muriendo están partiendo sin Cristo? Porque alguien quiso protegerlos, que no llegara la enfermedad hasta que llegó y no pudieron entregarle el mensaje. Y ellos tampoco se arrepintieron cuando escucharon el mensaje. Por eso hay algo que es más importante en esta hora, que es el mensaje de Jesucristo. No te hagas a un lado, no mires para otro lado. No importa, voy a tratar con lo que yo quiero. Lo único que le importó en ese momento a Jonás fue la calabacera. Por eso las cosas que son importantes para ti. Y te digo, ¿y los perdidos no son importantes? Claro que son importantes, porque en el corazón de Dios también ocupan un lugar, porque desea salvarlos. ¿Y qué lugar ocupan entonces los perdidos? En tus sentimientos. ¿Qué sentimientos tú tienes con ellos? Piensa que si tú les predicas, son tan cruentos, tan malvados, que no se van a arrepentir. Yo te digo, contra todo pronóstico, Nínive se arrepintió. Contra todo pronóstico, Nínive se vistió de cilicio. Contra todo pronóstico, entraron en ayuna. Y no solamente ellos, sino colocaron a todos los habitantes, incluyendo los animales, para que Dios hiciera misericordia. Si Dios lo hizo con ellos, no ha de hacerlo con aquel que tú miras de lejos, porque dice que esa persona nunca llegará al Señor.
pero todavía estás luchando por aquello que dice, sí, ya voy, falta pronto, poco más y voy a ir, ahí voy a estar con ustedes. Has visto pasar el tiempo y ni siquiera se ha acercado al arrepentimiento. ¿Por cuánto estás luchando? Y otros que tal vez están muy cerca y los ves como una causa perdida. Para ese entonces, Nínive era una causa perdida. Pero hay dos cosas que tienen que trabajar y que son importantes. Los mensajeros y aquellos que han de escuchar el mensaje. Son dos elementos fundamentales que en estos momentos tienen que estar moviéndose. Necesitan escuchar el mensaje, sobre todo en tiempos tan conflictivos y tan difíciles como los que estamos viviendo. Te digo, y quiero decirte en esta hora, quiero que tú lo sepas, que siempre un peso de gloria habrá sobre el mensajero. Siempre la gloria de Dios está sobre el mensajero y esa va a estar sobre ti. Pero haz la labor del Señor, haz lo que el Dios te ha encomendado y sale del lugar de tu confort, sale del lugar de tu tranquilidad. Como fuiste vestido de gloria, también permite que otros sean vestidos de gloria, como esa gloria que recibió esa gran ciudad. Aquel hombre molesto, esperando, enojado, porque si había creado un sentimiento, un lazo afectivo, era con esa planta, porque esa planta le da tranquilidad para mirar a la distancia, de ver cómo esa ciudad era destruida. Ni un sentimiento con aquellos que según su visión no tenían de ninguna manera perdón de Dios. Saquémonos ese concepto de ir solamente a los que creemos que Dios puede salvar, y también a aquellos que no han venido al Señor también deben sacarse ese concepto de que Dios hace diferencia, Dios no hace acepción de personas. Si tú te arrepientes, por más grave que haya sido tu falta, el Señor en este momento te viste de gloria, en este momento te viste de gloria, en este momento te levanta para Él, en este momento te hace su hijo, en este momento te llena de su persona, en este momento hace de ti una persona grande y también importante, porque los hijos de Dios sí que son importantes, porque son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven para ser vestidos de gloria, ven para ser vestidos de las vestiduras del Señor y puedas obtener los beneficios de aquella obediencia. Obedeces al llamado, obras en arrepentimiento, porque esa es la primera obra que hace, recibir al Señor y vestirte de arrepentimiento para que puedas Él recibirte y puedas ocupar un lugar que es realmente glorioso e importante. La predicación de Jonás estaba condicionada a sus sentimientos, y sus sentimientos eran de aborrecimiento a los paganos, aquellos gentiles. Él los aborrecía, no quería nada con ellos. Por eso Jonás no podía ver lo que estaba sucediendo. Él se puso a la distancia, sin darse cuenta que adentro un pueblo se estaba moviendo, allá adentro él no podía verlo, o un pueblo que se estaba moviendo en arrepentimiento. ¿Cómo sabes tú, cuando entregas el mensaje, qué es lo que está sucediendo en aquella persona que recibió el mensaje? No lo sabe, porque lo que está ocurriendo dentro de aquel penitente, dentro de aquel que se sentía totalmente lejos de Dios, pensando que Dios tenía una indiferencia total de su persona. Tú no sabes lo que está sucediendo, como Jonás no sabía lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad. No sabía lo que estaba pasando. Ellos estaban arrepintiéndose, moviéndose en arrepentimiento, y él miraba a la distancia. Aleluya. Por eso Dios es clemente con todos los que se arrepienten. Escúchame, Dios es clemente con todos los que se arrepienten. Por eso le dijo, existen más de 120,000. Él no hace ni una diferencia. Ni una diferencia, hay más de 120,000, y le dice a Jonás, ellos no saben distinguir entre su mano izquierda y la derecha, no lo saben, pero tú sí lo sabes,
y tú actúas de una manera inadecuada y ellos que no lo saben necesitan recibir el mensaje. Levántate como mensajero, la gloria de Dios te va a acompañar, levántate. Hay muchos que necesitan, tal vez a alguien le entregaste el mensaje y no has visto nada evidente, pero tú no sabes lo que está sucediendo dentro de esa persona. ¿Cuánto el Señor trató contigo para que tú pudieras llegar al conocimiento? ¿Cuántas veces te habló? Muchas veces fuiste indiferente. ¿Cuánto tiempo sucedió todo esto? ¿Cuánto tiempo? De igual manera debes hacer memoria de lo difícil que fuiste tú para llegar al Señor. Considera también lo mismo en otros, porque no saben distinguir, no saben discernir en las cosas espirituales, no las comprenden. Cuál sea tu nombre, cómo te llames en esta hora, no importa, Dios lo sabe. Ven al Señor para que puedas vestirte de su gloria como lo hizo Nínive. Se arrepintió y la gloria del Señor llenó ese lugar. Cuál sea tu nombre, ven. Cuál sea tu nombre, ven. El Señor le dio a ellos 40 días. No sé el tiempo. Dice bien claro que mientras que tengas vida y esperanza, pero también hay algo que no debes olvidar nunca. Como le dijo a aquella persona, dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Tú te puedes sentir muy confiado. Algún día voy a ir al Señor, algún día todavía tengo muchas cosas que hacer. Esa persona que recibió aquella voz tenía muchas cosas que hacer, tenía mucha vida que vivir, tenía muchos bienes que gastar. Pero llegó la noticia, la voz del cielo que le dijo, necio, vienen por tu alma. Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Quién sabe que tal vez mañana tú no estés? Tal vez esta noche vienen por tu alma. Por eso la oportunidad está en que tú te arrepientas en esta hora. Ven a Jesucristo, porque pueden decir del cielo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y la noche también representa esa confianza en sí mismo que la tienen los jóvenes, los adultos. Tienen esa confianza de que tendrán vida abundante y no vendrán al Señor todavía, aunque el mensaje les siga golpeando. Pero esta noche pueden venir por ti. Esta noche puede terminar tu vida, porque la noche, como te digo, representa también esa confianza en sí mismo. Arrepiéntete, ven al Señor para que el Señor te pueda levantar. Y tú que nos llevas el mensaje, también arrepiéntete. Arrepiéntete porque no estás llevando el mensaje. Pídele perdón al Señor porque has hecho diferencia entre uno y otro, pensando que los más cercanos son los que deben o los que tú quieres que conozcan al Señor, y los que están más lejanos pueden ser indiferentes para ti. Arrepiéntete tú también si no estás haciendo la labor que Dios te ha encomendado. Vístete, que un peso de gloria esté en tu vida, y si tú no te has arrepentido para venir a Jesucristo y recibirle como tu Señor y Salvador, hazlo en esta hora, porque no importa lo que hayas hecho, cuál grave haya sido tu falta, porque el mensajero le señaló a ellos la gravedad de su falta, y Dios tuvo misericordia, y Dios los salvó. Por eso te digo, como lo dice la Escritura claramente, dice, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, nada más que por medio de la fe. Has fallado, te has equivocado, has hecho cosas terribles, coloca tu fe en Jesucristo, porque el mensaje que tú estás recibiendo es un mensaje de salvación. Y el mensaje que Dios ha colocado en todos sus hijos es un mensaje de salvación. Así que haz la labor que Dios te ha encomendado y sale de la comodidad. Haz la labor que Dios te ha encomendado. Dice bien claro, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues donde Dios no por obra, para que nadie se gloríe. Ven a Jesucristo y tú sigue haciendo la comisión que Dios te ha mandado, la gran comisión
de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que procedan al arrepentimiento. No hay dicha más grande que vivir en Cristo. No hay gozo más grande que vivir en su amor. No hay libertad más grande que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No hay alegría más desbordante que la presencia de esa fuente de agua viva dentro de nosotros puesta por el Señor. Ven a vivir las experiencias más hermosas, ven a vivir las experiencias más gloriosas, lo que nunca has vivido y has vivido desesperanzado tal vez tanto tiempo. Hoy es el momento que el Señor te llama para que te puedas vestir de su gloria. Cree en el Señor, cree como lo hizo aquella ciudad, como lo hizo aquella nación, cree, y el Señor te salvará inmediatamente. El Señor cambiará tu vida inmediatamente. Cree en esta hora. Te invito a que le puedas recibir. Te invito a que puedas ser parte de las familias, porque todo aquel que viene a Él le hace hijo suyo, creyendo en la obra de Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Que Dios te bendiga grandemente. Tú eres el medio para llevar el mensaje, y también tú eres aquel que está escuchando el mensaje para que pueda recibir la salvación. Santo sea el Señor. Dios te bendiga grandemente en esta hora. Bendiga al Señor su palabra. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él no hace acepción de personas. El Señor te bendiga en esta hora grandemente. Padre, santo, santo, santo eres tú. Clemente, amoroso. Fuiste, Señor, a través de ese profeta y le entregaste el mensaje y ellos se arrepintieron, Señor. Escucharon lo que tú les enviaste a decir. Y de esta manera también, Señor, todo aquel que en esta hora piense que está muy lejos de ti y que no tiene perdón alguno por lo que ha hecho, por lo que ha pensado, por la vida que ha llevado, tú, Señor, deja bien claro que contra todo pronóstico de aquel tiempo, de que si te hubiese salvado, a la única que no habría salvado habría sido a Nínive. Pero era contra todo pronóstico de los hombres, porque Dios, tú eres Dios, tú no haces acepción. Señor amado, tú en esta hora quieres salvar, tú quieres salvar familia, quieres salvar jóvenes, quieres salvar adultos, jóvenes, señorita, tú quieres salvarlos, Señor, y tú, oh Dios amado, entregas el mensaje de salvación para que puedan venir al arrepentimiento. Te adoramos, Señor, en esta hora. Tu palabra que es bendecida entre los corazones y aquellos, Señor, hijos tuyos que no están haciendo labor y están haciendo acepción de personas, Señor, que en esta hora se arrepientan y empiecen a llevar el mensaje, y aquellos que se sentían perdidos, que no había forma que alguien los pudiera salvar, tú, Señor, en esta hora, ellos colocando la fe en ti son salvos. Gracias, Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora.